Muy buenas noches, amada iglesia, así como también le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan todos los viernes en nuestro estudio, pues, del libro de Eclesiastés. Damos la más cordial bienvenida, pues, a cada uno de los que hoy nos acompañan. Esta es la enseñanza onceava de este libro y justo hoy empezamos a ver el capítulo 4. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente. Señor, que podamos discernir también aquellos aspectos que están relacionados con nuestro caminar, con nuestras decisiones, cómo actuamos, para que podamos vernos en tu palabra, Señor, y al mismo tiempo nos lleve pues a cambios de actitud en nuestra vida. Padre Santo, que todo sea con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, como les dijimos, hoy vamos a seguir tocando el tema de el libro de Eclesiastés. Hoy iniciamos el capítulo 4. Le hemos titulado pues a este mensaje La vida no es justa. Es la primera parte. La próxima semana veremos la segunda parte. Eh, A manera de introducción podemos señalar que cuando Salomón examinó pues por primera vez la vida sobre todo debajo del sol, su punto de vista pues era distanciado y un poco filosófico, y eso lo podemos ver en el capítulo 1, en los versos del 4 al 11. Y la conclusión que llega pues en ese primer análisis que hace sobre la vida, la conclusión a la que llegó, fue de que la vida no tenía sentido y que la vida era monótona. Pero ahora vemos que Salomón examina nuevamente la vida, pero fue a las personas, o comienza a examinar a las personas que realmente están viviendo, ¿no? Las personas, comienza a interactuar con las personas que están a su alrededor y descubre, pues, que la vida no es tan simple. Al observar a las personas de carne y hueso y en todas las situaciones, pues, verdaderas, el rey tuvo que lidiar pues con algunos hechos dolorosos. Por ejemplo, tales como la vida y la muerte, el tiempo, la eternidad y el juicio final. Pero en este capítulo, Salomón aporta el resultado de su investigación luego de visitar pues 4 lugares diferentes y al mismo tiempo al observar a varias personas en la variedad de sus experiencias. Su conclusión fue de que la vida es cualquier cosa menos monótona. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de los problemas que pueden venirnos en cualquier momento. Por eso muy claramente, pues también Salomón lo escribió en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, en el verso 1, y dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará de sí el día, ¿no? Realmente no sabemos, solo Dios lo sabe. Pues bien, vamos a ver cuáles son estas experiencias que tuvo el rey Salomón, examinando pues la vida de todas las personas con las que estaba interactuando. Vamos a ver entonces a Eclesiastés en el capítulo 1, los versos del 1 al 3. Y dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no hay
al que no ha sido aún, que no haya visto las malas obras que debajo del sol se hacen. En estos primeros versículos vemos de que Salomón acude a un primer lugar, a un sitio, y este lugar es el juzgado. Entonces vamos a imaginarnos de que Salomón visita un juzgado y contempla pues el juzgamiento de algunas personas. Pero para esto tenemos que uh, mm, tomar algunas definiciones que nos permitan pues entender esto. Se ha definido, por ejemplo, a la política como el manejo de los asuntos públicos en beneficio privado, ¿verdad? Es un asunto público en donde pues, se toman algunas decisiones, pero el beneficio es individual, ¿no? En cuanto a la política, pues se toman decisiones en conjunto, pero el beneficio pues es privado para cada uno. La nación de Israel tenía pues un sistema judicial adecuado, basado en la ley divina. Realmente este país estaba tremendamente bendecido, porque ellos se regían bajo la ley divina. Pero este sistema podía corromperse como cualquier otra cosa. Por eso es que Moisés instó a los administradores de justicia que juzgaran con equidad y con imparcialidad. Vamos a leerlo, está en Levítico, el capítulo 19, el verso 15. Y dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En Deuteronomio, en el capítulo 1, en el verso 17, también nos dice, no harás distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo los oiré. Entonces vemos que pues siempre Moisés estuvo preocupado por los que administraran justicia, pues sean hombres probos, que realmente puedan administrar con equidad y sobre todo con imparcialidad. Tanto los profetas como los salmistas dejaron constancia de ello en todo el Antiguo Testamento y hablaron fuertemente sobre las injusticias sociales. Eso lo podemos ver en el Salmo 82 y también en Isaías y en el libro de Amós también, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con Salomón. Salomón era un rey justo y también era un rey sabio, pero era imposible de que él pudiera garantizar la integridad de cada funcionario en su gobierno. Y eso hoy también podemos ver eso. Podemos de repente elegir a un presidente que sea probo, pero él no nos puede garantizar que los que estén administrando justicia o las personas que estén a cargo de del sistema, de la organización gubernamental, en los diferentes niveles, pues sean personas pros, ¿verdad? Y esto lo vemos todos los días. Salomón, pues, fue a un tribunal a observar un juicio y ahí vio que los inocentes eran oprimidos por los funcionarios ambiciosos de poder. Las víctimas lloraban, pero sus lágrimas no servían absolutamente de nada. Nadie, pues, se acerca a ellos para animarlos y asistirlos. Ah, los opresores tenían todo el poder y sus víctimas pues, eran pues impotentes para protestar o para reclamar que se hiciese justicia. Lamentablemente es una realidad que hoy también nos toca ver, ¿no? Hay personas que pues son afectadas en los veredictos de los tribunales de justicia
en forma injusta, la gente llora, clama, pues incluso asisten a los medios de comunicación eh, con el propósito de lograr justicia, porque no se sienten pues asistidos por, la, por los que administran justicia. El orador estadounidense Daniel Webster llamó alguna vez a la justicia el ligamento que mantiene unido a los seres y a las naciones civilizadas. Es el ligamento. Pero el estamento político en los días de Salomón y también en nuestros días, tenía muchos ligamentos, pero esos ligamentos estaban rotos, ¿verdad? Salomón fue testigo de 3 tragedias. Número uno, la opresión y la explotación en los tribunales de justicia. Número dos, el dolor y la tristeza en la vida de los seres inocentes. Y tres, la despreocupación de parte de los jueces que podían haber ayudado. Él quedó tan abatido por lo que vio que decidió que era mejor estar muerto que vivo y oprimido. En realidad, pues uno estaría mejor si no hubiera nacido, porque entonces no tendría que ver las maldades de los hombres pecadores. Esa es la conclusión que llega Salomón. Pero uno se pregunta y dice, pero Salomón era el rey. ¿Por qué no hizo algo acerca de esta injusticia? Él era el rey, ¿verdad? Y esto también nos hace ver una gran realidad. Qué pena que el rey, que ni siquiera él siendo rey, podía haber hecho mucho por resolver ese problema. Por más que nuestras autoridades o nuestro presidente quiera hacer algo por arreglar ese problema, pues vamos a darnos cuenta de que es algo que no podemos o que no se puede controlar. Una vez que Salomón pues empezaría de repente a interferir con su gobierno y a reorganizar las cosas, solo pues crearía otros problemas y se revelaría más corrupción. Eso lo vemos ahora, ¿no? Vemos que habemos un nivel de corrupción, comenzamos a investigar y encontramos más y más corrupción, encontramos una cosa como va ligada a otra, y va saltando todo, todo el nivel corrupto en el que se encuentra pues este mundo. No estamos pues sugiriendo que tenemos que perder hoy la esperanza y limpiar la política de la corrupción. Sino que estamos expresando una realidad. Entonces, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Como cristianos, pues debemos orar por todos aquellos que están en autoridad. Doy gracias al Señor porque todos los días en la mañana nos levantamos a las 6 de la mañana a orar y uno de nuestros primeros clamores es presentar y orar la vida de nuestro presidente y también de todas las personas que están en autoridad. La Biblia nos enseña eso, que debemos orar por aquellos que están en eminencia para que podamos vivir en paz y quietamente. Debemos orar. Y no solamente debemos orar, sino que debemos hacer todo lo que podamos para lograr que se aprueben leyes pues justas que se apliquen con equidad. Es dudoso pues que una gran organización administrativa como la que tenía pues el pueblo de Israel estuviera libre eh, de todo nivel de corrupción. Y esto también hay que ser realistas, eso también sucede en nuestro país. Edward Gibson, el célebre autor de la decadencia y caída del Imperio Romano, dijo que la corrupción pública era
el síntoma más infalible de la libertad constitucional. Tal vez tenía razón, porque donde hay libertad para obedecer, también hay libertad para desobedecer. Lamentablemente, algunos de los funcionarios de Salomón decidieron que ellos estaban por encima de la ley y los inocentes sufrieron. Y esto también es una realidad que hoy nos toca ver. Muchas personas que administran justicia, ellos consideran que la ley no es para ellos, pero sí para los demás. Y por eso son las injusticias. Por eso son los niveles de corrupción que hoy vemos. Así que como cristianos debemos orar. Y debemos orar por nuestras autoridades y hacer todo lo posible también para dar a conocer, para también incentivar, para que se aprueben leyes realmente que sean justas y equitativas, ¿no? Para toda la sociedad. Pues bien, sigamos adelante con el libro de Eclesiastés, sigamos adelante con Salomón. Entonces vemos que Salomón va a un primer lugar, va a un juzgado. Ahora vamos a ver a dónde va Salomón. Así que vamos a leer los versos del 4 al 8 de este capítulo 4. Y dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza las manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces, vemos aquí de que Salomón va a un segundo sitio, ¿no? Vamos a imaginarnos que está, pues va a un segundo lugar, y este lugar es el mercado público. Entonces, vemos a Salomón disgustado por lo que vio en el Tribunal de Justicia. Entonces, el rey marchó hacia hacia el mercado público para observar pues a varios puestos de trabajo. Pensaría de repente que tal vez ahí no encontraría ninguna desilusión, porque el trabajo honrado es un don de Dios. Es más, el trabajo siempre pues se ha considerado como una bendición desde el inicio. Cuando nosotros vemos o leemos el libro de Génesis, pues vemos que Dios crea a Adán, pero le da un trabajo y le dice que tiene que cuidar el huerto del Edén. Siempre ha sido el trabajo una bendición y sobre todo para el hombre. Es más, cuando Cristo Jesús vino también a la tierra, él trabajó como carpintero aquí en la tierra. Entonces, Salomón examina 4 clases de diferentes hombres. Él mira al hombre laborioso, al hombre ocioso, al hombre equilibrado y al hombre independiente. Vamos a ver qué nos dice de cada uno de ellos. El hombre laborioso, y eso está en el verso 4. Salomón busca primero pues al hombre que trabaja diligentemente, porque obviamente pues él siempre ha elogiado las virtudes del trabajo, y eso lo podemos ver en el libro de Proverbios. Entonces él mira a este hombre que trabaja diligentemente, pero este hombre lo ve que no solo está ocupado, sino que también era hábil y competente en todo lo que hacía. Él dominaba todas las técnicas de su oficio. Todo lo que este hombre pues lo hacía con sus manos, lo hacía eficientemente. Estaba bien con las manos pues del trabajador, pero ¿qué hay acerca de su corazón?
¿Qué hay acerca de este hombre que trabaja diligentemente? ¿Qué hay de este hombre que es competente? ¿Qué hay en el corazón de este hombre que llega a dominar todas las técnicas de su oficio? ¿Qué hay acerca de su corazón? Y entonces cuando comienza a examinar, Salomón se da cuenta y ahí sufre otra desilusión. La única razón por la que estas personas pues perfeccionan sus habilidades y trabajan laboriosamente en sus tareas es para competir con otros y obtener más dinero que sus vecinos. Eso es lo primero que ve Salomón. ¡Wow! Ah, el propósito de su trabajo pues no es crear productos que sean útiles o ayudar a las personas, sino aventajar en competencia y sobrevivir en la batalla por la ganancia. Eso es lo que mira Salomón. Ah, muchas veces también les dije, siempre tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando vas a trabajar, ¿por qué vas a trabajar cuando vas a la universidad? Te debes preguntar, ¿por qué vas? ¿Por qué estudias en la universidad? ¿Por qué te esfuerzas en la universidad? ¿Por qué quieres ser de repente el primero en la universidad? De repente cuando tú estás trabajando, ¿por qué quieres ser el primero? ¿Por qué? ¿Qué hay en tu corazón? Unos pueden decir, pues yo quiero trabajar, voy a la universidad de repente para ser, pues, ser el primero, ser eh, un buen profesional. Y está bien que lo hagas así. Está bien, de repente tú puedes estar trabajando y estar esforzando y quieres ganar más dinero y llevar más dinero a tu casa y está bien de repente que lo puedas hacer, pero no es lo prioritario, porque si tú trabajas, te esfuerzas, por ejemplo, vas a la universidad, te esfuerzas y estás luchando, pues tu meta va a ser ese objetivo y no te va a importar lo demás. Igual que en tu trabajo. En tu trabajo, de repente, si tú piensas por tener y tener dinero, de repente dar a tu familia, pues eh, lo vas a hacer. Y entonces no vas a, tus principios pueden estar desenfocados, porque si tú piensas que solamente se trata de dinero, entonces te van a proponer cosas deshonestas y tú vas a caer. En cambio, si tu manera de pensar cambia y si tú dices, bueno, yo voy a trabajar para la gloria de Dios, yo voy a estudiar, seré un profesional para la gloria de Dios, entonces tu modo de ver la vida será diferente. No será en un sentido egoísta, sino se entrará con un servicio pues, de servir a los demás, ¿no? Y simplemente para mostrar el amor de Dios hacia los demás. Dios no puso en nosotros un factor egoísta en el trabajo humano. Ese sentido egoísta es el resultado del pecado en el corazón humano. Codiciamos lo que otros tienen. No solamente queremos aquellas cosas, sino que queremos adelantarles en tener, ¿no? Antes que ellos. Y sobre todo en tener más. Y eso nos hace pues perder el rumbo, nos hace perder la dirección de la vida. Mira, hermano, la codicia, la competición y la envidia siempre van juntas. La competición no es pecaminosa en sí misma, pero cuando ser el primero es más importante que ser honrado y honesto, entonces tendrás problemas. La rivalidad tradicional entre equipos y escuelas puede ser de ayuda, pero cuando la rivalidad lleva a los disturbios, entonces el pecado ha entrado en escena. Reflexionemos sobre esto. Pues bien, el hombre laborioso, el hombre, pues no debe trabajar en un sentido egoísta. Siempre debemos fijarnos
Siempre tenemos que tener nuestra meta de que si tú trabajas, si tú estudias, si tú haces el mayor esfuerzo, que siempre sea para mostrar la gloria de Dios en tu vida. Vamos a ver al hombre ocioso, y eso está en los versos 5 y 6. Salomón pues pasa de un extremo a otro, ve al trabajador, ¿no?, al que se esfuerza, y ahora empieza a analizar, a estudiar al hombre que no tiene ninguna ambición. Quizás el rey podía aprender algo de la vida, del examen, de la antítesis, ¿no? Examinando a la manera de los científicos. Por ejemplo, los científicos estudian el frío para poder entender mejor el calor, ¿verdad? Entonces, como bajo este principio, pues Salomón dice, bueno, habrá algo que aprender. Entonces vamos a examinar al que no trabaja. Y debió ser muy difícil para Salomón observar al hombre ocioso. ¿Por qué? Porque Salomón no tenía simpatía por los perezosos, por aquellos que se pasaban pues todo el día con las manos cruzadas sin hacer nada, porque siempre Salomón lo condenó en los libros de Proverbios. Salomón no aprendió nada que no supiese ya. La pereza, mi querido hermano, es una senda lenta y cómoda que te lleva a la destrucción propia. Puede que sea agradable, pues, dormir hasta tarde de la mañana y no tener que ir a trabajar. Pero sí es desagradable, mi querido hermano, no tener dinero para las necesidades de la vida, ¿verdad? Tú puedes decir, déjame dormir un poquito más, solo un poquito más. Y mientras duermes, viene pues furtivamente la pobreza como ladrón y te destruye. La necesidad, mi querido hermano, te va a atacar con todas sus armas. Por eso es que Pablo declara sin rodeos y tajantemente, si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. Vemos entonces aquí en el análisis que hace Salomón, ve en el análisis que hace al hombre laborioso y al hombre ocioso. Se da cuenta que el hombre laborioso estaba motivado por la competición y estaba atrapado pues en la carrera de la codicia y no tenía tiempo para disfrutar. Y por otro lado, vemos al hombre ocioso que estaba motivado por el placer y se estaba encaminando hacia la ruina. Carecía pues de tiempo productivo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿hay algún camino intermedio entre estos dos extremos? Sí lo hay, sí lo hay. Pues entonces Salomón comienza a ver al hombre equilibrado. Eso está en el verso 6. Entonces, aquí tenemos ya a un hombre cuya vida está bien balanceada. Era productivo en su trabajo, pero también era cuidadoso en dedicarle tiempo a la quietud. No corría este hombre desenfrenado, pues, a la carrera de la ambición, pero tampoco huía de las responsabilidades normales de la vida. ¿Cómo esto viene destruyéndose poco a poco en la vida del hombre? Que pues cada vez estamos siendo menos equilibrados. Un estudio, Harris, en el año de 1989, reveló que la cantidad de tiempo de ocio que disfrutaba cada estadounidense había disminuido en 37% desde el año 1973. O sea, desde el 73 hasta el 89 habían disminuido los tiempos de ocio que los estadounidenses deberían tener. Y esto nos revela que cada vez hay menos gente que sabe mantener
un buen equilibrio en su vida. Están cada vez más atrapados en la ambición y no saben cómo escapar, pues están tan dedicados, tan esforzados en de repente en conseguir dinero, en conseguir cosas materiales que realmente no están teniendo tiempo para disfrutar de la vida. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué tener ambas manos llenas de ganancias y perder la paz y posiblemente la salud? Es mucho mejor tener la ganancia en una mano y la quietud en la otra. Cuando el corazón del hombre pues está controlado por la rivalidad y la envidia, la vida se convierte pues en ir de una batalla a otra. En Proverbios 15:16 nos dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Las instrucciones de Pablo acerca del dinero en Primera de Timoteo 6 es aplicable justamente aquí, especialmente en el verso 6, donde nos dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Tú puedes trabajar y esforzarte, ganar, pero siempre tienes que tener contentamiento. Ahora, no te estoy hablando de que seas conformista, hay que esforzarse, pero equilibradamente. El laborioso piensa que el dinero le va a dar la paz, pero no tiene tiempo para disfrutarla. El perezoso piensa que la ociosidad le va a dar la paz, pero su estilo de vida solo le va a traer destrucción. La persona equilibrada goza de su labor y el fruto de su trabajo y balancea pues el trabajo con el descanso. Usted, mi querido hermano, puede tomar la vida como lo que quiera, pero siempre va a tener que pagar un precio por la decisión que tome. Pues bien, por último, vamos a ver el último análisis que hace Salomón sobre los hombres que ven el mercado y ve al hombre independiente. Entonces, ahora Salomón ve a un hombre solitario, muy trabajador, y fue de repente a hacerles unas preguntas. Y el rey descubre que aquel hombre no tenía familiares o socios que le ayuden en su negocio, ni tampoco busca o desea ayuda. Quería todas las ganancias para él, pero estaba tan ocupado que no tenía tiempo para disfrutar de las ganancias. Y si moría, no tenía familiares que heredarían su riqueza. En otras palabras, toda su labor era en vano. El filósofo griego Sócrates dijo alguna vez, la vida que no es examinada no merece la pena vivirla. Pero el hombre independiente nunca para lo suficiente para preguntarse a sí mismo, ¿para quién estoy trabajando tan arduamente? Porque me estoy privando de disfrutar la vida solo para acumular más y más dinero. El laborioso estaba al menos proveyendo el empleo para gente. El ocioso estaba disfrutando algo del placer, pero el independiente no estaba ayudando a la economía ni tampoco a sí mismo. Entonces la conclusión que llega Salomón y dice, también esto es vana ilusión y pesada carga. Y eso es, bueno, es la versión Dios habla hoy, ¿no? En este verso 8. Como conclusión, mi querido hermano, Dios quiere que trabajemos, pero hagámoslos con el espíritu correcto y con las razones correctas. Seamos
equilibrados en nuestras vidas. No seas de aquel hombre laborioso en donde pues realmente te esfuerzas y no disfrutas la vida. No seas del ocioso, el que no quiere trabajar, pero sí quiere gozar de los placeres de la vida. Pero ese estilo de vida te va a llevar a la destrucción. El independiente, pues trabaja y se esfuerza y no tiene a quién dejar. Pues bien, si tú eres un hombre equilibrado, vas a encontrar tiempo para laborar y tiempo para disfrutar la vida. Y si eres independiente, pues sabrás que podrás ayudar a alguien, podrás también ayudar o mostrar el amor de Dios hacia los demás. Y no solamente por ser independiente, sino que incluso tú laborando, esforzándote, ¿no? Poniendo todo empeño para ti, en donde pues es un hombre en donde tú muestras todo el empeño, todo el trabajo y el esfuerzo, y obviamente eso te va a generar algunos ingresos, pues también disfrútalos y también comparte con los demás, con aquellos que no tienen. Recuerda, mi querido hermano, nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Muestra la gloria de Dios en tu vida. ¿Cómo muestras la gloria de Dios? Pues fluyendo en amor, en unidad y sobre todo mostrando los principios bíblicos en tu vida. Reflexionemos sobre esto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces ver, en primer lugar, que, pues, Señor, en este mundo vamos a encontrar mucha injusticia. Señor, vemos también que en los juzgados eh, no se administra correctamente la justicia. Hay personas que son oprimidas, hay personas que son tratadas injustamente. Señor, y esto ha venido tratándose de generación en generación. Por más que haya un buen presidente, pues esto pues tiende siempre a no corregirse. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús queremos orar por aquellas autoridades que tú pones en evidencia, para que actúen en temor tuyo, Señor, que puedan conocerte también. Señor, oramos por aquellas autoridades que tú pongas que sean probas y que realmente administren verdaderamente justicia, Señor. Sobre todo aquellas personas menos necesitadas, menos influyentes, pero Señor, que administren una verdadera justicia para todos. Oramos por eso, Señor, oramos por nuestras autoridades también. Y también, Señor, oramos por el común de la gente, por cada uno de nosotros, Señor, en donde tenemos que trabajar. Y algunos, pues, Señor, trabajamos laboriosamente y de repente, pues, estamos centrados solamente en obtener dinero y ni siquiera disfrutamos momentos de, uh, disfrutamos de las bendiciones recibidas con nuestra familia porque estamos centrados en la codicia y en la competencia y en la envidia. Señor, que sea pues desarraigado de nuestro corazón eso. Tampoco que seamos de aquellos ociosos, aquellos que no queremos trabajar y que ese estilo de vida nos lleva a la destrucción. Que seamos, Señor, personas equilibradas. Señor, en donde nos podamos esforzar y al mismo tiempo tener tiempos de quietud, tiempos para estar con nuestra familia, disfrutar las bendiciones que tú nos das y también que podamos ayudar y compartir con aquellos que no tienen. Señor, gracias por tu palabra. Toca nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado y te lo pedimos. Amén
Amén. Bien, mi querido hermano, gracias por tu compañía y te espero la próxima semana y estaremos conversando los otros dos lugares que visitó Salomón. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima semana.